Buenas tardes a todos. Como sabéis, el ponente de hoy es Antonio Rodríguez, que es un profesional con mucha experiencia en el campo del UX. Digo que en los últimos 10 o 12 años trabaja en Everest, ¿no? En, en el campo del diseño de experiencia. Y bueno, es el primer webinar de la asignatura 1, de la primera asignatura dedicada a usabilidad. Entonces, la idea era tener una visión general, ¿no?, acerca de la usabilidad y específicamente sobre el diseño de UX, que es un poco sobre lo que nos va a hablar Antonio. Pues cuando quieras, sin más, arrancamos. Perfecto, pues mira, voy a compartiros la presentación que tengo para que vayamos a ver si lo veis en modo pantalla completa. Perfecto, sí, lo vemos muy bien. ¿Sí? Genial. Pues nada, oye, primero de todo, muchísimas gracias, Eduardo, por contar conmigo otra vez. En este caso es el primer webinar que hago con vosotros y la verdad que nunca había hecho un webinar así en directo y estoy bastante emocionado y contento de poderlo hacer. en el sentido, pues oye, que hacer cosas nuevas siempre es bueno, ¿no? Entonces, nada, me presento muy rápidamente. Como ha dicho Eduardo, soy Antonio Rodríguez Gutiérrez. Empecé, soy ingeniero multimedia y haciendo ingeniería multimedia pues aproveché para hacer la técnica ya que me daba un título oficial. Pero a mí lo de programar y todo eso como que no me va. Me empezó a gustar el HTML, entré en una empresa a hacer HTML, desarrollo de HTML, pero me tiraba mucho a la parte de diseño, aunque no me considero un diseñador, a lo que llamamos un diseñador visual, pero llegó la suerte de hacer una asignatura optativa en el 2001 que se llamaba usabilidad y me llamó mucho la atención. Creo que tengo la suerte de ser una de las primeras universidades donde se hizo algo llamado usabilidad. Ya os digo que fue en el 2001 y cuando acabó digamos, la materia, el curso, o sea, me encantó. Y recuerdo que mi profesor dijo, oye, ¿a alguien le gustaría trabajar de esto? Y fui el único que levanté la mano. Y un poco, siempre explico la anécdota, porque mi reflexión fue, ¿quiero seguir haciendo las páginas web como me dicen que tienen que ser? ¿O realmente quiero ser yo el que diseñe, defina cómo tienen que ser las páginas y decirle a los desarrolladores que lo hagan así? Y esa fue la reflexión que me hizo pensar, ¿no?, en la potencia que tenía la experiencia de usuario, ¿no? En aquella época la usabilidad, no hablábamos de experiencia de usuario, de, ostras, yo poder decir, definir con los usuarios, con el cliente cómo tiene que ser y que otros pues, puedan desarrollarla como yo la defino. Y así es como me embarqué ya en el 2002, entré en una empresa que se llama Experience Consulting, una empresa muy de nicho, fui el primer empleado de esa empresa, que ahora es una gran empresa con un software propio de testeo que se llama UserZoom, que a lo mejor conocéis porque también creo que han estado relacionados con el máster. Y luego en el 2006 pues me cambié a Everest, un cambio radical, pasar de una empresa de 10 personas a una empresa de 10.000, cambias así, y montamos el equipo de experiencia de usuario. No, mentira, el equipo de usabilidad. Nos llamábamos usabilidad también en el 2006, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya llevo 12 años y pico aquí y hemos vivido todo este mundo de pasar de la usabilidad al diseño de experiencia y bueno, es un poquito lo que os voy a intentar explicar, dar 4 pinceladas ya que estáis introduciendo. No quiero entrar en profundidad en todo porque lo vais a ir viendo en el desarrollo de la asignatura, pero sí que al menos que cuando empecéis os empiecen a contar más en detalle, pues qué es el diseño centrado en el usuario, la usabilidad, la experiencia, pues tengáis unas nociones básicas que os hayáis quedado con ella después de haberme escuchado pues, estos 30 a 35 minutos que vamos a estar aquí, ¿vale? Lo primero que os quería decir, pues no sé si tenéis experiencia o no, pero si no tenéis mucha en este ámbito, a lo mejor os pasa lo que les pasa a mucha gente y a mí también, y es que empiezas a ver un mogollón de nombres, usabilidad, usuario, diseño de experiencia, UX, design thinking, service design, evaluación, research, interacción, arquitectura de información, que te vuelves loco, ¿no? Como os decía, antiguamente hablábamos de usabilidad, o sea, en el 2001 se hablaba de usabilidad y teníamos que ir a los clientes a contarles qué era la usabilidad. Oye, es que nosotros no diseñamos aplicaciones y webs por hacerlo, las hacemos intuitivas, las hacemos pensando en el usuario. De esta manera conseguimos que el éxito, que cuando realmente la saques al mercado, la hayamos probado antes, porque tenemos una metodología donde el probarlo es súper importante. No somos la típica agencia que venimos, te diseña algo súper chulo y lo sacáis al mercado y luego os lleváis el tortazo porque los usuarios se quejan. Nosotros evitamos todo eso. Tenías que contarlo, ¿no? Y hablábamos puramente de usabilidad, pero puramente. O sea, el concepto de diseño de UX, la experiencia de usuario, en aquella época
no existía, ¿no? Entonces, nosotros veníamos diciendo, evitamos hacer esto. La usabilidad, ¿vale? Esto existe de verdad, ¿vale? Yo creo que ya no sé si está colgada, sigue colgada después de tantos años, un poco como cachondeo, a lo mejor no, a lo mejor sigue, pero me gusta ponerla porque es el caso extremo, ¿no? Para reírnos un poco, ¿vale? Entonces, la usabilidad, ¿qué hace? La usabilidad consigue que creemos este producto digital con una interfaz donde la información esté armónicamente diseñada, colocada, donde la información importante prevalezca sobre la secundaria, donde el menú de navegación se identifique claramente, donde hayas hecho un ejercicio de arquitectura de información para que buscar algo sea totalmente intuitivo y no tengas que pensar y recordar. Pues esto es lo que hablábamos, ¿no? Todo esto es lo que conllevaba la usabilidad. Y encima luchábamos en aquella época luchábamos contra un mito que era que hacer una web usable era hacer una web fea. O sea, había ese mito muy ligado también con la accesibilidad, pues de que hacer algo usable no era bonito, ¿vale? Y ese mito venía porque hay uno de los grandes gurús, que es Jakob Nielsen, era el gurú de la usabilidad, pero tenía una web que era fea más no poder. O sea, era tan usable, que había prácticamente prescindido del concepto de diseño gráfico, ¿no? Entonces la gente se quedaba con esa idea y teníamos que romper ese mito. Lo mismo pasaba con la accesibilidad, ¿no? Hacer una web accesible tienes que evitar poner muchas cosas y tiene que ser muy fea. Pues totalmente lejos de la realidad, ¿vale? Entonces, como veis, hablamos mucho de la usabilidad. Pero el problema está en eso, en que la usabilidad ya ha avanzado. Ya la usabilidad es una pequeña parte de lo que hoy en día llamamos la experiencia de usuario, ¿vale? Me gusta mucho este ejemplo de Heinz por hacer un poco de símil, ¿no? El producto de la izquierda, la botella de cristal vertical con el tapón arriba, era el primer ejercicio que hicieron, ¿no? Hace ya años dijeron, vamos a diseñar una interfaz, ¿no? A dejarme que hable de interfaz muy bonita, de cristal, con una etiqueta muy chula, fácilmente identificable por donde sabías utilizarlo, ¿vale? Vamos a decirlo así, equiparable a una web bonita, usable, con una arquitectura de información, que rápidamente ves cuál es lo primero que tienes que hacer y por dónde empezar, en este caso abrirlo, y lo sacaron al mercado, ¿vale? Y bueno, tendría su éxito, venderían, pero en algún momento, ya sean por quejas de los usuarios o por, ahí no lo sé si fue por quejas de usuarios o fue por un proceso de querer mejorar, empezaron a hacer una cosa muy importante que luego hablaremos, que es la parte de investigación con usuarios. Y empezaron a observar cómo los usuarios utilizaban ese pote. Entonces, no sé si todos veréis ya por dónde voy, pero el pote de la izquierda lo tienes que girar, haces así y no sale, le tienes que empezar a dar golpes por arriba y cuando le das golpes por arriba te empieza a salpicar todo y te manchas. Entonces, claro, se están dando cuenta que han hecho un producto muy usable, muy bonito, pero que a la hora de utilizarlo, ostras, estaba generando una mala experiencia, porque puede ser todo lo bonito que quieras, puedes venderlo, pero como me manche el traje que llevo, que luego tengo una reunión con cliente, me fastidia y me voy a molestar mucho con esta marca y voy a utilizar otro tipo de pote. Entonces, de ese análisis, de esa investigación con usuarios, de analizar cómo los usuarios utilizan el producto, pues reformularon cómo deberían diseñar ese producto y nos vamos al producto de la derecha, donde todos los conocéis. El bote es flexible, te permite apretar, el pote se abre por abajo de tal manera que no tienes que mover porque siempre el producto está en la parte inferior, tiene una válvula de estas antirretorno y que no salpica, y bueno, de ahí salió, ¿no? Entonces, como veis, lo que os quiero decir con esta analogía es que no es solo diseñar el mejor producto, sino hay que pensar en todo lo global, en cómo lo van a utilizar, en qué contexto lo van a utilizar. Si este producto de la izquierda se manchaban estando en una fiesta con amigos, posiblemente no había problema. Pero si estás vestido de traje porque luego tienes una reunión, pues sí que puede ser realmente un problema. Entonces, el contexto es importante, quién lo va a utilizar. A lo mejor el de la izquierda, un niño no tiene la suficiente fuerza para darle golpes o se haría daño muy rápidamente que un adulto. Entonces, bueno, empiezan a entrar conceptos, como veis, de no fijarse solo en el producto, fijarse quién lo va a utilizar, dónde, quién es nuestro usuario, el contexto, y una serie de factores que engloban a lo que es el diseño del producto, que a todo eso veréis que es lo que llamamos experiencia de usuario, ¿vale? Entonces,
A esto, uno de los también de muy conocidos autores en el mundo de la usabilidad, de la experiencia de usuario, que es Peter Morbay, sacó lo que se llamaba este Honeycomb, que lo que venía a decir es que la experiencia de usuario es la aglutinación de una serie de factores, como veis aquí. Él decía que un producto, para tener una buena experiencia de usuario, primero, tenía que ser un producto útil. Es decir, que realmente la gente encontrara la utilidad y por eso iba a consumirlo o iba a utilizarlo. Que fuera utilizable, usable. Fijaros que podríamos asociar ya la usabilidad con este pequeño campo de 9 que hay. Perdón, de 7. Entonces, ya vemos que la usabilidad es una parte de la experiencia de usuario, no es el todo. Como antes, antiguamente hablábamos que solo hablábamos de usabilidad. Por lo tanto, que sea utilizable, que sea sencillo de utilizar, etcétera. Pero también que sea deseable. ¿Por qué iPhone vende más que no otro, perdón, iPhone no, o sea, un producto de Apple vende más que otro producto más genérico, más global? Pues eso, porque con el diseño enamora, la gente está queriéndolo usar solo porque es deseable, no por nada más, ¿vale? Luego también tiene grandes ventajas a la hora de utilizable, ¿no? De ser usable. Porque es valioso, o sea, porque realmente me aporta un valor que yo estoy buscando y que por eso voy a utilizar ese producto. Que sea encontrable, ¿vale? Aquí si nos metemos en productos digitales, podríamos estar hablando del SEO, del posicionamiento, etcétera. Que sea accesible, que sea creíble, ¿vale? O sea, que realmente que no me vendan las motos y realmente lo que me digan que van a aportar, pues realmente sea algo que realmente aporte, por lo tanto, tenga su credibilidad. Entonces, como vais viendo, ya veis que hay una serie de conceptos más allá de la usabilidad donde la experiencia de usuario tiene su sentido, ¿vale? Ahora iremos viendo algún ejemplo más. Por ejemplo, yo trabajo en Everis. En Everis somos una consultora principalmente tecnológica, pero también con un área de negocio. El equipo de experiencia de usuario nuestro en Europa, entre Barcelona, Madrid principalmente, somos ya 100 personas prácticamente. Tenemos un equipo muy grande solo de experiencia de usuario. Aún hay gente, en una empresa tan grande, aún hay gente que nunca ha trabajado con el equipo de experiencia de usuario. Y aún hay gente a día de hoy, después de 12 años, que me vienen y me dicen, equipos de proyecto, y me dicen, oye Antonio, mira, me han dado tu contacto porque me han dicho que nos puedes ayudar a hacer bonito estas pantallas. Bueno, cuando te dicen hacer bonito las pantallas, dice, yo muchas veces, graciosamente, ¿no? Para que pegarles el tortazo y que entiendan de buenas un poco el concepto, les digo, chicos, yo hacerte bonito una pantalla, el valor que te voy a aportar no es diferente a que te pilles un freelance, le des las pantallas y te las diseñe bonitas. Incluso a lo mejor te las hace más bonitas que mi equipo. Y entonces les explico, donde nosotros realmente aportamos valor es en toda la metodología que aplicamos para llegar a hacerte una experiencia, el diseño de una experiencia que a veces puede ser muy tangible en una interfaz, pero a veces puede ser una experiencia más global, de una interfaz, todo lo que es alrededor o un servicio. Por lo tanto, donde nosotros realmente aportamos el valor es en esa metodología, en todas las fases que tenemos que llegar para que en la última fase de diseño gráfico te hagamos el diseño, ¿vale? Yo les digo muy cariñosamente que si lo que buscan son pinturillas, pues que lo busquen en otro lado, que nosotros no tenemos un equipo de pinturillas, ¿vale? Entonces, para que hagáis una idea de cómo hay que no despreciar el diseño, porque hay veces que hay que tener cuidado, el diseño es muy importante, pero no es lo único. El hacer algo bonito no es lo que te va a hacer que algo sea usable y menos que toda la experiencia global sea la adecuada o sea la que realmente vas a acertar con los usuarios a los que vas dirigidos. Por lo tanto, ya veis que hemos pasado de un concepto puro de usabilidad a un concepto más amplio de diseño de la experiencia, ¿vale? Fijaros este gráfico. Hay miles de gráficos que definen qué es la experiencia. Me gustó este porque es bonito y porque hay un mogollón de nombres. Y esto lo que os quería hacer ver es justamente lo que os he explicado. Para diseñar experiencias de usuario, al final, tienes en cuenta muchos ámbitos, muchas prácticas diferentes que al final están todas bajo el paraguas de la experiencia de usuario. Ahí verás, pues bueno, como veis por aquí, ¿no? Arquitectura de información, marketing, factores humanos y ergonómicos, design motion, comunicación, lógicamente interacción, ¿vale? Diseño, o sea, fijaros por aquí, writing. O sea, yo estoy ahora con clientes aquí, ahora mismo estoy trabajando para Madrid
Y clientes me están pidiendo, clientes de experiencia de usuario me están pidiendo UX writers. O sea, gente que se va a dedicar a escribir todos los literales de una aplicación móvil que es estratégica, es el core del negocio de mi cliente. O sea, para que os hagáis una idea. Y tienen claro que están o más importante que lo que pueda ser el diseño, que lo que pueda ser la interacción. Es una pieza más fundamental para realizar una experiencia global y satisfactoria, que es lo que quieren transmitir o ofrecer a los clientes que tienen ellos, ¿vale? Por lo tanto, la experiencia de usuarios es un paraguas que une muchas disciplinas, a cual más importante, pero no es una única cosa, ¿vale? En esta definición que veis aquí, ¿no? Dice que la experiencia de usuario intenta pues, resolver el problema estratégico, porque es estratégico, de la utilidad, ¿vale? De dar una utilidad, de dar un valor a nuestros clientes, aportar una propuesta de valor, pero al igual el problema psicológico del placer y de la diversión de uso. Cuando hablamos de placer y hablamos de diversión, ostras, ya no estamos hablando de que solamente sea bonita y usable, es desde lo que hemos visto antes, la utilidad, la deseabilidad, ¿vale? Que sea creíble, pues bueno, todo eso es el placer de utilizar algo, ¿no? Y creo que todos, y algunos tenéis productos de Apple, pues transmite todo eso, ¿no? Apple consigue transmitir una experiencia global, primero por cómo diseña las cosas, con un foco claro, clarísimo en el usuario, ¿vale? Pone al usuario antes que a la tecnología, y eso es la gran baza y el gran éxito que ha tenido Apple comparado con otras compañías. Y al final sientes el placer, ¿no? Incluso si tienes ya la experiencia global de utilizar diferentes dispositivos que bien se comunican entre ellos, que puedes compartir. Bueno, pues todo eso es una experiencia global. Si indagamos un poquito más, la experiencia de usuario al final es trabajar en la intersección de estos grandes ámbitos. Por un lado, lógicamente, el usuario. Nos debemos y nos valemos para hacer algo que vaya enfocado a un usuario muy concreto. Por lo tanto, el usuario es pieza fundamental. Hay veces que hay compañías, cada vez menos, pero antiguamente, como os decía, teníamos que ir contando qué era la usabilidad. Por lo tanto, muchas veces ni pensaban en el usuario. Ahora, gracias a Dios, ya no tienes que contar. La gente ya sabe que hay que hacer cosas sencillas, utilizables, intuitivas. Pero bueno, hay a veces que te encuentras a un cliente donde piensa más en ellos mismos y no tanto el usuario. Pues nosotros somos un poco como los defensores, ¿no? El abogado del diablo del usuario, y tenemos que estar siempre con la antena puesta en que esto va enfocado a que lo utilice alguien. Luego, por otro lado, tenemos el negocio, ¿vale? Es importantísimo. Caeríamos en un error muy grande si como diseñadores de experiencia pensáramos solo en el usuario. Y podríamos caer, porque teóricamente muchas veces, o como nos han formado, nos han hablado mucho del usuario, pero cuando realmente te vas a la realidad del mundo laboral, y seguro que muchos de vosotros ya os habéis encontrado, hay unas necesidades de negocio que tienen que ir a misa. Y no podemos olvidarnos de ella, porque si no estaríamos descuidando una de las cosas principales. Por lo tanto, el negocio, los objetivos de negocio son súper, súper importantes. No los tenemos que dejar de banda, no caer en el error de somos los defensores del usuario. No, somos defensores, pero siempre en función y trabajando a raíz de unos objetivos de negocio que tenemos que cumplir. Y luego está la tecnología, ¿vale? La tecnología también es un tema muy importante. ¿Qué limitaciones nos da la tecnología que estamos haciendo ahora? Nosotros en Everis, una del aporte de valor que damos a nuestros clientes y siempre les explicamos, es que como somos una empresa tecnológica, tenemos un equipo tanto de experiencia de usuario muy grande, como lógicamente miles y miles de desarrolladores, trabajamos de la mano con el equipo técnico. Y nosotros siempre, el equipo mío de experiencia de usuario, siempre vamos a ofrecer al cliente, aportarles una solución que sabemos que técnicamente es viable, porque siempre la habremos validado antes con nuestro equipo técnico. Muchas veces lo que nos ha pasado es que hemos ido a clientes donde nos han dicho, no, nosotros el tema de experiencia de usuario ya lo hemos hecho con una agencia especializada. Bueno, pues ahí yo he tenido que decir, mierda, no tengo trabajo, ya se lo han dado. Entonces llegan mis compañeros tecnológicos, cogen el trabajo que han hecho la empresa, la agencia, y al cliente les dice, oye, esto hay que hacerlo en tecnología X. Y empiezan, madre mía. O sea, lo que han diseñado aquí, primero, o no se puede hacer, o se les ha ido la olla, como se dice, la han hecho tan guay, tan molón, tan interactivo, que hacer esto ahora al cliente le tengo que decir que en lugar de 10.000 euros son 100.000 euros, ¿vale?
Entonces, la tecnología es importante, señores. Si obviamos la tecnología, caeremos en el error que luego nos digan, señores, esto no se puede hacer, rediseñarlo de nuevo, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante siempre que tengáis en cuenta sobre qué tecnología lo vais a hacer, sobre qué producto, qué limitaciones tiene, qué versatilidad os ofrece, y esto no lo tenéis que saber vosotros. Tenéis que hacer que el cliente o la empresa de desarrollo o vuestros compañeros técnicos os den toda esa información y posiblemente formar un equipo conjunto multidisciplinar para que nadie se olvide de ninguna parte, el negocio, la tecnología y el usuario. También, no sé si muchos de vosotros trabajaréis o no, pero yo que llevo 12 años en consultoría, bueno, 12 no, más, desde el principio he estado en consultoría siempre, nunca he estado en cliente final, te vas a clientes donde el negocio y la tecnología se llevan a matar, pero a matar. A matar porque el negocio es queremos esto, lo necesitamos, es crítico para el negocio, y tecnología dice, tranquilo, que tengo muchas cosas que hacer, lo tuyo te lo priorizo en tercera posición, o esto que me pides es súper complicado, no se puede. Bueno, esto nos ha pasado y nos llevamos a matar. Pues bueno, ahí tenemos una posición, un rol muy bueno, que es intentar lidiar y estar justamente en el medio, como pone el gráfico, estar aquí y lidiar. Y esto hay clientes donde, hostia, nos han reconocido mucho esta labor, donde negocio pide y es inflexible, donde tecnología dice es que lo que piden no se puede hacer y nosotros intentamos lidiar. Porque tenemos un lenguaje, la gente de experiencia de usuario, no somos técnicos, no somos puro negocio, pero tenemos un mix y somos capaces de hablar con negocio, entender lo que quieren y decirle, hey, muy bien, tú tienes este objetivo, pero mira, hemos investigado, tus usuarios necesitan esto, hay partes que no son críticas ahora, vamos a buscarte una solución que sea una cosa intermedia, que técnicamente se pueda hacer, porque esta solución que sí es la ideal, técnicamente no se puede o es muy compleja, entonces nos vamos a encallar aquí, vamos a sentarnos con tecnología, vamos a buscar una solución intermedia que se pueda hacer y que a vosotros os sirva, etc. Y eso los clientes lo agradecen mucho, ¿vale? Por lo tanto, pensar que un diseñador de interacción tenéis que tener esa versatilidad y esa flexibilidad para encontraros en medio de situaciones donde vais a tener gente de negocio que habla de una manera, con gente tecnológica que habla de otra, ¿vale? Yo siempre digo, yo vengo del mundo, como os decía, de la ingeniería multimedia, técnica, y bueno, todo eso, pues bueno, me ha servido, lógicamente que me ha servido. Yo empecé haciendo HTML y al final sé que cuando algo lo diseño, pues sé cómo luego un poco se puede desarrollar. Pero hay mucha gente que no viene, no tiene esa parte técnica, entonces tenéis que tener esa cierta flexibilidad para entender y si no, de conseguir la gente, apoyaros de la gente que, digamos, supla esa falta de conocimiento mejor tecnológico que podáis tener. No conocimiento, sino el conocimiento para poder hablar y entender lo mínimo necesario que tengáis, ¿vale? No os estoy diciendo que para nada que tengáis que ser tecnológicos. Entonces, esto es bastante importante y que en un mundo laboral y cuando empecéis aquí, pues os lo vais a encontrar mucho, ¿vale? Va a ser un día a día. Al final, pues estas grandes tres áreas, ¿no? Las necesidades de los usuarios, la factibilidad de que te permite la tecnología y la viabilidad pues, del negocio, pues al final es lo que ponéis a jugar. Esta gráfica un poco lo que te dice es, ostras, deberíamos empezar lógicamente pensando en el usuario, ¿vale? A partir de los objetivos de negocio y al final tenemos que haciendo pues, una interfaz o un diseño de interacción pues, que cumpla y equilibre, ¿no? Las tres bazas que acabamos de hablar. Por lo tanto, que es importantísimo, y aquí empezamos a hablar de cosas muy importantes que os explicarán en las siguientes reuniones, es pues esos objetivos de negocio y sobre todo los usuarios, ¿no? Que van a utilizar el producto. A objetivos de negocio os vais a encontrar muchos objetivos, desde el producto, que el objetivo sea quiero vender, quiero posicionarme, hemos detectado que ha habido una caída de ventas y tenemos que ver dónde está el problema, queremos generar comunidad, queremos dar un soporte bestial, que el cliente se sienta soportado, una marca que responde por ellos si tienen problemas. O sea, en función del contexto del proyecto os vais a encontrar diferentes necesidades o objetivos de negocio, ¿vale? En cuanto a tecnología, pues lo mismo.
te vais a tener que hablar de dispositivos, qué dispositivos vais a ver, si es responsive, si tenéis que diseñarlo en tecnologías HTML5 o las antiguas, en si vais a utilizar un framework de desarrollo que os limita los componentes que podéis utilizar o tenéis totalmente libertad para desarrollar el componente como queráis visualmente y a nivel de uso, de utilidad, y luego los desarrolladores lo van a desarrollar tal cual lo habéis definido. Pues eso lo tenéis que conocer. Pero cuando nos metemos ya en nuestra materia del usuario, así que aquí sí que tenéis que tener claro unos cuantos aspectos. Primero, que el usuario es básico. Si no hablamos, si no escuchamos al usuario, puede ser que las cosas no salgan como nos imaginamos. Todos somos humanos y si diseñamos una interfaz, por mucho que creamos que se pueda utilizar y que es usable, etcétera, cuando realmente la probemos con usuarios y la llegamos a probar, podemos encontrar fallos y tenemos que reconocerlos. O sea, nunca vamos a ser unos expertos perfectos, etcétera. Por lo tanto, luego hablaremos del diseño centrado en el usuario, pero una de las claves de la experiencia de usuario, de las metodologías que abogan por definir experiencias satisfactorias, es la investigación con usuarios. Es importantísimo. Por lo tanto, y como hemos dicho antes, nosotros tenemos que diseñar algo para un usuario. Y ese usuario es de un perfil específico y tiene unos hábitos específicos y va a utilizar esa aplicación o va a vivir esa experiencia en un contexto específico y necesidades específicas, ¿vale? Yo siempre hago una pregunta y aquí sí que os invito a que abráis el micro y me respondáis, y es, si yo en una tienda de e-commerce el botón, cuando estás en una ficha de producto, el botón que es para comprar, si yo os doy dos alternativas, ¿cuál escogeríais? Alternativa A, que el botón, el literal del botón, sea comprar, opción A, y la opción B es añadir a la cesta. Venga, comprar o añadir a la cesta. A ver si me contestáis, activar el mute, va. Os invito, Eduardo, tú el primero. ¿Cuál pondrías? No te oigo. Yo e-commerce he tocado muchísimo. Yo diría que la mayoría ponen comprar, juraría. Pero me parece interesante lo de añadir a la cesta. Venga, los demás. ¿Alguno se lanza? Hola, buenas. Hola. Yo pondría comprar también, ¿Por qué? porque soy más de comprar un solo producto, no suelo hacer cestas de la compra cuando compro por internet. Vale. Venga, otro más. ¿Alguien que diga que pensaría que pondría la opción contraria a Pablo? ¿Pondría añadir a la cesta? ¿O al carrito o lo que sea? ¿Ninguno? Esto, Antonio, también es muy interesante en las campañas, cuando haces llamadas a la acción. Pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué llamada a la acción pones? Efectivamente, efectivamente. Pasa que el ejemplo es ligeramente diferente. Venga, a la de 3, ¿no hay ninguno que diga que pondría añadir a la cesta? 1, 2, 3, nada. Pues la opción correcta es depende. Depende. Y os pongo un ejemplo. Pensar en un e-commerce, en un Mercadona, en un supermercado. Y pensar en una joyería donde el producto más barato son 300 euros. ¿Qué pondríais en cada cosa? En cada uno de los e-commerce. Creo que está un poquito claro, ¿no? Por dónde van los tiros. Depende del tipo de producto, depende del tipo de compra, depende del tipo de usuario. Cuando tú estás haciendo todos los esfuerzos en una joyería online, donde tu producto cuesta 300 euros, el momento que tienes al usuario convencido de comprar, no lo puedes perder. Entonces, si tú un tío que le ha dado el botón de añadir a la cesta en un producto de 300 euros, le dejas que vea el carrito, le pones el típico botón de volver a comprar, vuelve a la lista de productos y el tío, por lo que sea, porque se lía, empieza a dudar, porque le llaman por teléfono y se despista, no acaba comprando ese producto, es para matarte. O sea, has conseguido que un tío le dé un botón esté interesado y decida comprar, darle un call to action por un producto de 300 euros, imaginaos si es de 2000, y le has perdido, porque le has llevado. Entonces, no, hay que entender muy bien lo que quieres vender.
Cuando estás en una joyería, lo más probable es que compres una sola cosa. Joyería, os estoy poniendo el caso de joyería, si son 20 euros, pues a lo mejor sí que te interesa el carrito. Pero un producto de 300, que tampoco es algo exagerado, te puedes gastar 300 euros en regalo a tu pareja, pues ahí no le pierdas. Ponle comprar y en el momento que va a comprar, ni carrito ni leches, directamente al proceso de registro, si se tiene que registrar, perdón, al registro, no, al proceso de compra, ¿vale? Que a lo mejor ahí por medio está el registro. Ahora, tú estás online, el concepto de crossover, hay muchas cosas, por lo tanto ahí tienes que jugar con el concepto de añadir. Si solo pones el comprar y no le llevas un carrito, pues posiblemente no es que hayas perdido compra porque el usuario no quiera comprar más. Alguno habrá que solo quiera comprar una leche, pero no veis que no es lo habitual. Entonces, posiblemente le vas a fastidiar, porque es lo que quieres, hostia, pero si yo quiero volver y comprar y seguir mi lista de la compra, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenéis que tener en cuenta es que nunca vais a tener, en todo este mundo de experiencia de usuario, no vais a tener una respuesta coherente de típica en la A o B. Tenéis que pensar muy bien en quién es vuestro usuario, cuál es el contexto, qué hábitos, qué necesidades. Otro ejemplo, cuando tenemos que diseñar una aplicación móvil, no es lo mismo diseñar una aplicación móvil destinada a un usuario de la calle como nosotros, como pueda ser, pues no sé, cualquier, pues no sé, el Spotify, por ejemplo, ¿vale? O la parte de la banca online de nuestro banco. Pero imaginad si tenéis que diseñar una aplicación móvil para la gente de correos, para un repartidor de DHL, de Segur, de MRV. ¿Qué pasa con esa gente? El contexto, la necesidad. Son gente que lo va a utilizar cuando lleva de la otra mano 5 paquetes, solo tiene una mano para utilizarlo, va súper rápido. Como esté delante del usuario y tiene una cola, le quedan 2 horas y tiene que repartir 20 paquetes, lo que quiere es una agilidad bestial, pero bestial. El contexto y las necesidades y el uso cambia radicalmente, pero radicalmente. Yo, por ejemplo, cuando veo a la gente de DHL, me acuerdo, no sé si lo conocéis, pero llevaban unas plataformas así grandes, que a veces las tenían que coger con las 2 manos y decías, madre de Dios. Ahora vas a la gente de correos, desde hace unos años les han puesto una PDA que aún van con el Stylus. Tienen que, cada vez que vienen, tienes que sacar el lapicito, escribir. Pues a mí me dan una pena y tengo mi suegra que va con eso y digo, madre mía, si alguien pensara e hiciera un producto bueno pensado en ello, ¿vale? Entonces, fijaros que no hay opciones claras, todo es un depende de vuestro perfil, necesidades y del contexto. No os olvidéis del contexto, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis que grabar a fuego en vuestra memoria, ¿vale? En vuestra conciencia de que todo depende. Hay muchas clases y doy clases habitualmente en otros sitios y durante muchos años y cuando no es como ahora un webinar, mucho seguido ya los alumnos se cachondean de mí con el depende, porque les voy haciendo preguntas y ya saben. Depende, Antonio, depende, ¿sabes? Lo hago aposta, ¿no? Para que se les quede grabado y tengan que pensar mucho y que nunca hay una solución que va a ser la mejor. Y a veces la que tú piensas que es mejor, si luego no la testeas, pues nunca vas a asegurarte o vas a tener la conciencia de que realmente estás haciendo algo que realmente utilice, ¿vale? Por lo tanto, el usuario, clave, experiencia de usuario, diseño centrado en el usuario, tenemos que pensar en nuestro usuario. Y luego todas esas necesidades y cómo utiliza y cómo la va a utilizar y qué expectativas tiene, hay que casarlas con los objetivos de negocio y, lógicamente, con la parte técnica, ¿no? Que os comentaba antes. Muy bien, pues otra cosa que os quería comentar. Las experiencias de usuario, las experiencias no empiezan con el contacto directo con nuestros usuarios. Y me explico. Cuando un usuario cuando vamos a diseñar la experiencia de usuario, la aplicación de nuestro banco, si tuviéramos que diseñarla, la experiencia que va a tener el usuario con el banco no empieza en el momento que abre el móvil, abre la aplicación, se identifica y entra en la posición global. No empiezan ahí las experiencias. La experiencia física que pueda tener un museo, el ir a un museo, no empieza en el momento que llego y estoy en la puerta del museo. No, las experiencias empiezan muchísimo, muchísimo antes, ¿vale? Esto es un ejemplo de cuál sería el journey en temas de e-commerce, ¿vale? Si ahora os doy clic, esta parte que os acabo de señalar, que está entre las 2 líneas, sería nuestra web,
todo lo que veis antes y todo lo que veis después de esas dos líneas no es la web, no es la web del e-commerce. Y esto es realmente la experiencia. La experiencia empieza por un concepto de que tienes que... Primero, la experiencia empieza porque a un usuario, a alguien de nosotros, tiene el clic de una necesidad, de necesito comprar algo. ¿Vale? Entonces, si yo necesito comprar un ordenador, ese es el momento que empieza la experiencia, en el momento que el usuario necesito comprar un ordenador. Necesito ver si la transferencia me la han cobrado, si me han hecho el ingreso que estoy esperando. Ese es el momento en el que empieza una experiencia, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo que tenéis que tener muy claro. ¿Por qué? Porque si hacemos el KitKat y nos ponemos simplemente los límites en estas dos líneas, puede ser que nos perdamos cosas. Y os pongo un ejemplo. Hace unos años nos contrataron para pensar cómo tenía que ser la página web de, no me acuerdo el nombre del cliente, pero una de estas empresas que gestionan las autopistas españolas, ¿vale? Es uno de estos conocidos, pero ahora no me acuerdo, creo que hay unas cuantas. Entonces nos dijeron, oye, queremos hacer una web y habíamos pensado en estos contenidos. Entonces nosotros podíamos haber dicho, vale, perfecto, ¿qué contenidos queréis? Hacemos arquitectura de información, los organizamos. ¿Tenéis línea gráfica? Sí, mira, estos son nuestros juegos corporativos. Bueno, le hacemos un briefing creativo y empezamos a hacer wireframes. Mira, podrían ir por ahí, el menú podría ser horizontal, luego vertical, la arquitectura la hemos hecho, podría ser esto, y diseñamos una web perfecta. Pues lo que hicimos es, no vamos a ponernos estos límites. Vamos a pensar cuál es la experiencia de alguien que utiliza una autopista, porque los usuarios que van a llegar a consultar esa página web es alguien que hace uso de las autopistas. Y empezamos a analizar, perdón, empezamos a analizar pues esa experiencia, que empieza con el momento que digo, quiero ir a un sitio, ya sea un viaje o tengo que ir a algún sitio, y he pensado, buscando en Google Maps, ya ni en la web está, buscando en Google Maps, que me lleva por una autopista. Entonces vas definiendo, ¿no? Vas definiendo el momento que eso. En el momento que entras y pasas por el peaje, es otra de las fases, ¿no? Digamos que estas cajitas, ahora veréis varios ejemplos, estas cajitas, cuando hablamos del journey, del viaje del usuario, estas cajitas son las fases por las que pasa, ¿vale? En este e-commerce pues tenemos el awareness, la consideración de comprarlo en un sitio, luego busco el producto y lo compro, ¿vale? La retención, que es como luego puedo conseguir retener para volver a hacer que este usuario compre mi web, y el tema de cómo puedo hacer que ese usuario pues, pueda promocionarme, pueda hablar bien de mí, etc. ¿Vale? Y como veis, la experiencia puede ser un anuncio de radio. Si yo creo un anuncio en el radio que hago que el usuario piense en mi marca y que en el momento de pensar que necesito un ordenador caigo en esa marca porque acabo de escuchar un anuncio de radio, pues estoy haciendo un efecto en esta fase que está fuera mente de la web, ¿vale? Por eso, para que entendáis la importancia de analizar la experiencia. Entonces, volviendo al ejemplo, nos podríamos haber ceñido en lo que nos habían dicho. Pues dijimos, no, vamos a analizarla. Y analizando, vimos que hay esas fases, ¿no? En la fase en la que piensas en viajar y ves que tienes que ir por la autopista. Está en el momento de pagar la autopista, que es un momento crítico. Ahí englobo el primero al coger el ticket, luego el pagar. Hay un momento en el que viajo por la autopista, y en ese momento de viajar por la autopista, pues lógicamente, uno de los puntos que vimos es que aquí la gente tiene que pararse para descansar, tiene que pararse para ir al lavabo, tiene que pararse para poner gasolina, tiene que pararse para ir a comer algo. Y dijimos, ostras, vamos a analizar lo que se encuentra cuando un usuario se para en esas estaciones de servicio. Y ahí empezamos a hablar con ellos y dijeron, no, es que tenemos unos productos de restauración muy buenos, tenemos ofertas de menús, tenemos ofertas de no sé qué, tenemos productos no sé cuánto. Y dijimos, ¿y esto no lo habíais pensado poner en la web? Ostras, pues no. Pues digo, coño, pues esto es un contenido muy bueno. Entonces, podemos incluso ponerle información de destinos, ¿no? Si yo en el momento que viajo quiero pensar de que me voy a un viaje, pues hostia, si entro en esa web para ver qué información o cómo llegar o cuánto cuesta esa autopista, le puedo dar información del destino, le puedo dar información de las áreas de servicio que tengo, de las ofertas que tengo en las áreas de servicio, ¿vale? Ya está, no entro más. Simplemente para que entendáis que no tenéis que limitaros simplemente a algo muy cerrado del producto, sino tener en cuenta que la experiencia empieza antes y continúa después, ¿vale? Esto es un ejemplo de la visita a un museo, ¿vale? Al South Mall Visitor, no sé lo que es, ¿vale?
Fijaros dónde empieza la experiencia de usuario, en la consideración de ir, en el momento que alguien decide, vamos a ir a ver el museo, ¿vale? Si vuelvo a picar, la visita al museo, las fases que aplican directamente a la estancia del museo, son estas de aquí. Pero es que veis que luego hay la salida del museo. ¿Cómo puedo hacer que ese usuario de aquí 2 meses, de aquí 1 año quiera volver al museo? ¿Cómo puedo hacer que hablen bien del museo y me atraiga más gente? Pues yo puedo hacer acciones en el antes y en el después, que lógicamente no serán en la web o no serán en el museo, serán de otra manera, serán anuncios, serán redes sociales, será una newsletter que le envías al final, será una encuesta de satisfacción, será unas promociones que le envías porque ya tienes su correo electrónico. Son acciones que se pueden hacer y que muy probablemente estén fuera del scope del proyecto que me han marcado, pero que si las analizas, ese antes y ese después de solamente el producto, ya sea el museo físico o la web que os explicaba antes digital, os va a dar una riqueza para entender bien al usuario qué necesita y poder hacer un producto o un museo, o la experiencia dentro del museo, o la experiencia dentro del producto de digital, de la web, del e-commerce, pues mucho más enriquecedora. Ya os digo, muchas veces estos ejercicios sale una lista de cosas que identificamos que muchas no las aplicamos en la web, se las queda al cliente como cosas a mejorar en las fases anteriores y en las fases posteriores. Pero primero, nos ayuda a entender mucho mejor la experiencia global y eso nos ayuda a entender cómo podemos mejorar justamente la experiencia en el caso que nos acecha, en el proyecto que nos ha contratado, que es en el diseñar o mejorar un producto digital, ¿vale? Y luego, en esa experiencia global hay un aspecto muy, muy, muy importante, que es la parte emocional, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta en cada fase cuál es el estado emocional, qué hace el usuario y qué emoción tiene, porque eso va a influir en que hagas unas cosas de una manera y otra, ¿vale? Sí que es verdad que esto llevárnoslo al mundo digital, al concepto de interfaz digital, de hacer una aplicación, es más complejo, pero si quisiéramos diseñar la experiencia de un servicio, donde en ese servicio tiene que haber también una aplicación, pero estás diseñando un servicio, no es lo mismo cuando tienes que hacer una acción. Por ejemplo, hicimos un journey de seguros y está claro, en el momento que tienes un accidente, el estado emocional, bueno, se dispara, ¿no? Estás en un momento muy chungo, acabas de tener un accidente, si te ha pasado algo ya ni te cuento, si estás con alguien y le ha pasado a otro, pues imaginaros, y hacer cualquier acción ahí, llamar a esa persona para ver cómo está, para ver si necesita que llamemos a algún familiar, para ver si a lo mejor esa persona estaba yendo al colegio a buscar a sus hijos, a ver si tenemos que llevar a alguien para que recoja a los hijos o avisar. Es un estado emocional y entonces el mensaje que se da y cómo se da cambia. Entonces el estado emocional es importante. Y esto lo tenéis que pensar también. No es lo mismo diseñar una aplicación de compra que una aplicación en la que tienes que lidiar o tienes que gestionar incidencias. Cuando tú gestionas incidencias es porque alguien se está quejando por algo. Por lo tanto, muy contento de entrar en esa aplicación no va a estar. Por lo tanto, meteros en el papel de esa persona. Definir el perfil, los perfiles, y veréis que es crítico ese momento porque estará cabreado y tenéis que ponérselo todo muy fácil y a lo mejor tenéis que poner más ayuda y a lo mejor tenéis que poner el teléfono para que llamen porque sabéis que en ese momento a lo mejor lo que tiene ganas es de cagarse en todo en una persona y llamar a un call center, ¿vale? Y eso es en la aplicación donde hay que trabajarlo. Por lo tanto, todas estas cosas son muy importantes. ¿Cómo vamos de tiempo, Eduardo? Que yo hablo mucho y es que Bueno, aquí no veo la hora. probablemente hacemos como 1 hora, así como mucho. Si dejas al final 5 o 10 minutos de preguntas, perfecto. O sea, que si tienes 5 o 10 minutos más, si podía ser. ¿Cuánto, perdón? 5 o 10 minutos más, si puede ser. Y luego hacemos alguna ronda de preguntas. Vale, pues voy a tener que ir un poquito más rápido. Llevamos 3 cuartos de hora, más o menos. ¿Qué dices? Por Dios, qué horror. Es que es bastante interesante lo que cuentas, la verdad, sí, sí. Vale, muy rápidamente, Nike. Nike vende zapatillas. Nike no vende directamente al consumidor. Con el e-commerce sí, pero las zapatillas Nike se venden en un producto, en una tienda o en su web. Dijeron, ostras, vamos a analizar este journey, ¿no? Todo lo global. Y empezaron a pensar, ¿qué puedo hacer antes y después para que yo como marca, no como un Foot Locker o un Corte Inglés que vende mi marca, no, yo como marca, ¿cómo puedo tener contacto con el usuario? ¿Vale? Pues crearon en el antes de comprarlas, pensaron en el concepto de personalización. Ostras, si en la web en la que estoy dejo a mis usuarios que se personalicen las bambas, estoy teniendo un punto de contacto antes con ellos, ¿vale? Posiblemente ya no vayan a la web, ya no vayan a la tienda, al Foot Locker, al Corte Inglés, vayan a mi tienda online y consiga comprar, acabar que se las compren, ¿vale?
Y una vez se las compran, ¿qué hacemos? Una vez ya tienen las zapatillas, ¿qué van a querer de Nike? Ostras, pues sacaron lo del Nike Plus no sé si lo sabéis, que es un sensor que creo que se pone en la zapatilla y entonces te va detectando todo, se conecta con una aplicación móvil y te va detectando. Pues lo que hicieron es una comunidad de running donde tienen millones y millones de usuarios, no sé si exclusivamente de Nike o qué, pero tener una comunidad con todos los datos personales a las que poderles lanzarles promociones, etcétera, 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 imaginaros la potencia que tiene. Pues fijaros, es un caso de experiencia, de cómo analizar qué experiencia puedo dar en un caso complejo de antes de vender y el después de vender una zapatilla. Pues fijaros qué cosas más. Y toda esa experiencia al final se traduce en una interfaz donde tienes que dejar personalizar o en una interfaz donde tienes que definir una comunidad, una aplicación móvil que te detecta calorías, cuántos kilómetros, GPS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como veis, hemos pasado de la usabilidad al diseño de la experiencia. El diseño de la experiencia va más allá de este concepto puramente de la usabilidad. Tenéis que pensar en global, tenéis que pensar en negocio, en la parte técnica y pensar que no empiezas simplemente no caer en el error de que empiezas simplemente ahí. Que hay mucho antes que tenéis que analizar para entender mejor cómo el usuario va a llegar y que hay mucho después que a lo mejor os aplica a tenerlo en cuenta para hacer algo en ese momento. Entonces, al final todo esto, la experiencia, la tenemos que trabajar desde este concepto del diseño centrado en el usuario, que lo tenéis en la temática, en el temario del curso, y al final es poner el foco en el usuario, ¿vale? Poner al usuario en el centro del diseño, ¿vale? En el 98, Donald Norman, que es otro de los gurús, ya os he dicho unos cuantos, pues creó este concepto de usuario centrado en el usuario, ¿no? Y al final definía estas etapas, que podéis encontrar muchas, que es el concepto de analizar, diseñar y evaluar, ¿vale? Aquí mete la cuarta de implementar, pero como no estamos hablando ya de desarrollo, la voy a dejar de banda. Estos tres pilares son los fundamentales. Los veréis llamados de otra manera, en lugar de 3 en 4, que es ideación, empatía. Bueno, si vais al design thinking es parecido, pero con otros nombres. Pero al final es muy importante estos conceptos. El análisis, el diseño y sobre todo la evaluación. Esto que veis aquí es otro ejemplo. Fijaros que en rojo tenéis el concepto de análisis, esa ideación y simulación vendría a ser el diseño y luego el test vendría a ser la parte de evaluación. Es lo mismo. Y bajado más en detalle, esa fase de análisis es toda la parte de research, de investigación, principalmente con usuarios, no solo, pero principalmente con usuarios, de entender esa problemática, ese reto que el cliente os ha planteado, de observar al usuario, hablar con ellos, escuchar su voz, qué necesidades tienen. Hay veces que no es solo preguntar, es observar, ¿vale? ¿Cómo se dicen? Para donde llevas los bocadillos que se han puesto tanto de moda, que en vez de llevar una bolsita llevas toda una maletita con tus cubiertos. Eso, si veis la historia, fue de observar, de sentarse a ver cómo la gente que hacía a la hora de comer y cómo se llevaban bolsas, no sé qué, por aquí, y darse cuenta que necesitaban, que ahí había un nicho de un producto que no existía en el mercado. Fue simplemente observando, ¿vale? Pues bueno, luego acabas sintetizando todo eso que observas en algo concreto, en un concepto, y empiezas a idear y prototipar, que sería más la parte de diseño, ¿vale? Y en el momento que defines un producto, pues lo empiezas a testear. ¿Qué os quiero comentar también a raíz de todo esto, viendo estas fases? Pues que el diseño gráfico, el diseño visual, haciendo la analogía con el carrot con la zanahoria, es lo último que se ve. Es lo que os decía antes, yo no soy pinturillas, yo para hacerme el diseño, no. Yo donde te aporto valor es en lo que no se ve, en todo lo que tienes de abajo, en crear una investigación potente que me dé información, que cree un concepto que sustente todo lo que voy a realizar a posterior, que cree un flujo de pantallas, que cree una navegación, que cree una arquitectura de información que sustente todos los contenidos y sea intuitiva, que cree unos wireframes que ayuden a entender qué tiene que haber en cada pantalla y al final de todo te pongo el diseño visual, ¿vale? Por eso es importante. Entonces, si entramos muy rápidamente y con esto acabaré, si entramos en la fase de análisis, tenéis que entender que hay millones, y esto ya lo trabajaréis, entiendo más en el temario, millones de técnicas, ¿vale? Toda la parte de investigación es un mundo, hay gente que se dedica solo a la parte de investigación, ¿vale? Hay millones de técnicas, tendréis que ver qué técnica es mejor para cada objetivo que queráis, tendréis que aprender a cómo conducir esas investigaciones, no influir en la decisión del usuario cuando preguntas, etcétera. Es todo un mundo, pero es vital, ¿vale?
Con esto os va a permitir identificar qué personas, qué perfil son vuestro usuario objetivo, lo que hemos hablado antes, el saber a quién va dirigido, esos contextos, esos hábitos, esas necesidades que hemos visto antes, en definir ese journey, lo que llamamos el journey assist, ¿no? Lo que actualmente hacen para entender qué es lo que están haciendo actualmente, identificar problemáticas, problemas, etcétera, oportunidades de mejora, y de ahí sacar una estrategia, un concepto después del análisis. Esto es muy importante, ¿vale? Esto que veis aquí en el medio, por ejemplo, al final es todo el resultado esquematizado en este gráfico de una investigación de un mes, donde al final sacamos los objetivos principales del portal que queríamos diseñar, después de hacer mucha investigación con usuarios y con clientes, que era captar clientes nuevos, posicionarse en el mercado respecto a la competencia y acompañar al cliente. Lógicamente hay todo un desarrollo de cada uno de estos pilares detrás, ¿vale? ¿Qué valores queremos transmitir? La orientación al cliente, la excelencia, la independencia y neutralidad, ¿vale? Esto era una telco. ¿A qué segmentos vamos dirigidos? A los clientes que ya tenemos, a los posibles potenciales clientes que queremos captar y a otros que no explico. ¿Y qué propuesta de valor voy a ofrecer por cada uno de ellos o en general? ¿Vale? Entonces, todo esto es un concepto, es una estrategia, son unos pilares que sacas de toda esta parte de investigación con usuarios y con el propio cliente y que van a marcar todo lo que vas a construir al final. Cuando construyo una pantalla, voy a decir, esta pantalla tiene hecho esto porque esta parte permite captar clientes. Esta información tan detallada es porque el pilar del acompañamiento, del dar un buen soporte, etc. ¿Vale? Como veis, todo esto es lo que va a sustentar todo el trabajo que hagáis a final. Esta frase me gusta mucho. Henry Ford, ¿no? De los coches Ford, dijo, si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido. ¿Vale? Esto os quiero decir dos cosas. Los clientes, el usuario, cuando hagáis esta parte de investigación, no siempre saben decirte lo que quieren. Por lo tanto, el trabajo de investigación es muy difícil porque los usuarios muchas veces no lo saben. Y ahí entra la experiencia, el observar, interpretar lo que estás investigando, los resultados, para sacar realmente las conclusiones. ¿Vale? Y por otro lado también es que hay veces cuando ya no estamos investigando, sino cuando estamos en innovación muchas veces no hay que investigar. ¿Vale? Cuando sacaron los coches a vapor, era innovación. No preguntaron qué querían. Si no le hubieran dicho esto, pues quiero caballos, que es lo que tengo ahora actualmente y lo que me imagino que puedo hacer, pues más potentes, más musculosos, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta esto. En la parte de diseño, posiblemente ya tenemos que entrar a, una vez tenemos esos pilares y hemos analizado qué perfil tenemos, qué objetivos, etcétera, tenemos que definir cuál es el diseño de la experiencia que queremos dar. Y ese es el concepto del journey to be, el futuro. Y definir muy bien cuáles son esas fases, qué quiero que pase en cada fase, qué propuesta de valor voy a dar en cada fase, qué momento experiencial, emocional quiero que viva mi usuario en cada fase. Todo eso lo defino antes de definir una pantalla, ¿vale? Y luego, pues sí que ya trabajo los contenidos, arquitectura de información. Defino las funcionalidades, los workflows, qué funcionalidades voy a tener, el proceso de compra, el proceso de registro, el proceso de guardar en favoritos. Lo defino y cuando ya tengo todo esto, ya puedo empezar a trabajar los wireframes. Ya veréis, ¿no? Que no tenemos que trabajar directamente el diseño, trabajamos estos conceptos de wireframe, de esqueleto, sin color, donde trabajas muy bien el diseño de la información, la funcionalidad, la interacción, sin caer en el diseño, ¿vale? No hay nada peor que estarte 2 semanas trabajando un proyecto, un proceso súper complejo, que llegues y lo primero que te digan es, los colores no me gustan. ¡Ostras! Que los colores ahora es lo de menos, hay que validar el concepto, el proceso, la complejidad, la interacción, ¿vale? Entonces, separamos. Y en el momento que ya tenemos esto validado, es cuando sí, ya entras en la parte más visual, en la parte más de diseño gráfico, ¿vale? Y por último, la evaluación. Y en la evaluación, lo que tenéis que tener claro en el diseño centrado en el usuario, en todo esto, es que por concepto, por teoría, luego la práctica ya es otra cosa, es que tiene que ser un proceso iterativo, ¿vale? Como vais a sacar, la manera que vais a sacar más provecho es ir probando, hacer algo y probando, hacer algo y probando, ¿vale? Si dejamos al final, muchas veces en la práctica es así, ¿eh? Diseñas y al final de todo pruebas, ¿vale? Pero teóricamente, si somos capaces de estar en una empresa que podemos probar algo, ir probando, aunque sea lo que llamamos la evaluación o el test guerrilla, ¿no? No ahí con grandes recursos, sino poco a poco, pero evaluar pequeñas partes, pues lógicamente nos va a permitir ir avanzando con una definición de estar mucho más seguros de lo que estamos haciendo está cumpliendo las necesidades de los usuarios, ¿vale? Recordar, solo con una cosa,
y es que no lo he puesto en esta presentación, pero cuando hablamos de qué es la usabilidad, una de las definiciones de usabilidad, y ahora vuelvo a caer en el error, ¿no?, de hablar de usabilidad, pero para lo que quiero explicaros es muy importante, es la eficiencia, perdón, la eficacia, si lo consigo, ¿no? La eficiencia, que lo consiga pues, en un tiempo acorde, sin dificultades, y la satisfacción, ¿vale?, de una manera satisfactoria, el conseguir hacer algo para un usuario específico y en un contexto específico, ¿vale? Y esto viene a reforzar lo que os he remarcado antes, que es muy, muy, muy importante pensar quién es tu usuario y en los contextos que lo va a usar, porque con los ejemplos que os he puesto antes, ¿no?, ya veis que es muy diferente un e-commerce de joyería de un supermercado o la aplicación que usa un repartidor a lo que podemos usar cualquiera de nosotros. Por lo tanto, tenéis que tener muy en la cabeza siempre ese concepto. Entonces, hay que probarlo con usuarios específicos y si puede ser en el contexto específico o que sea un contexto lo más real posible, pues sobre todo es más importante, ¿vale? Pero todo eso ya entra en el mundo de la evaluación, de la investigación, que posiblemente os lo cuenten un poquito más en detalle. Y todo esto que estamos hablando, ¿para qué? Pues bueno, a mí me hace mucha gracia esta, que a lo mejor muchos ya la conocéis, ¿vale? Te habla de cómo el cliente me explicó lo que quería, cómo el líder del proyecto lo entendió, cómo el de análisis de diseño lo diseñó, cómo el programador lo escribió, cómo el vendedor lo describió, efectivamente, y al final lo que el cliente en mente necesita, ¿no? Entonces, esto pasaba y seguro que sigue pasando. De ahí tan importante es nuestro papel, los diseñadores de experiencia de usuario, porque evitamos todo eso. Somos lo que, digamos, somos capaces de entender a todos lo que necesitan, pensar sobre todo en el cliente, por la parte de negocio, y en el usuario, por la parte de sus necesidades, y que el gap sea el mínimo posible y diseñemos todo esto correctamente para no caer en estas cosas, ¿vale? Y con esto no sé cuánto tiempo llevo, pero ya he acabado. No, tranquilo, perfecto. Oye, pues muy bien, la verdad es que genial, ¿eh? A mí por lo menos me ha gustado mucho. Abrimos ahora turno de preguntas, a ver quién se anima a preguntar. Hacer como antes, a ver los micros y a ver si alguno pregunta ahí a voz. Bueno, me animo yo primero, si queréis. Hola, Antonio, muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal, Pablo? Te quería preguntar acerca de algo, o sea, normalmente en este tipo de cursos, ¿no?, pues vemos muchos casos de éxito, ¿no? Entonces te quería preguntar por lo contrario, un fracaso que hayáis tenido con algún cliente y por qué no ha funcionado ese proyecto. Sé que igual ahora te pillas un poco desprevenido. ¿Sabes lo que pasa? Que me viene a la cabeza varias cosas. Me viene claramente un fracaso, pero no es tanto por esto que os he contado, sino un fracaso por no acabar de congeniar con el cliente. Entonces no es exactamente esto, ¿sabes? Y otra problemática que tenemos en consultoría, y es que muchas veces no acabamos de ver hecho realidad nuestros proyectos, ¿vale? Si tú trabajas en una empresa de producto, donde tienes que hacer una web, donde luego puedes medir los resultados de esa web, medir realmente si estás comprando, si no estás comprando, perdón, vendiendo, no vendiendo, qué problemáticas, y vas haciendo mejoras, ostras, eso es súper enriquecedor. Nosotros en consultoría tenemos ese gran problema de que pocas veces, pero pocas realmente, o sea, llevo años y pocas veces, ya nos cuesta ver el producto hecho realidad, pero es que encima luego no estamos en el equipo del producto y no sabemos, no medimos, no sabemos si realmente eso ha tenido el éxito que tenemos. Hemos hecho test de usuarios, pero el hecho de test de usuarios es poner al usuario y ver si realmente tiene problemas de compra. Pero no sabemos si luego van a vender mucho o van a vender poco, ¿vale? Y ahí hay muchas implicaciones, ¿vale? Por eso también os decía que el diseño de la experiencia no es siempre, la parte técnica, muchas veces nosotros no la podemos corregir. Un tiempo de carga lenta afecta radicalmente, pero drásticamente la experiencia de usuario. Y ahí nosotros no le podemos echar mano, son la gente más técnica, ¿vale? Entonces, ostras, ahora me pillas. No te preocupes. Esto no quiere decir que ahora diga, no, es que no he tenido ningún fracaso, ¿sabes? Para nada, no ese es el caso. No me lo creería. Claro, yo tampoco, y sería un error pensar que hacemos todo bien. Joder, pero ahora me pillas.
Ahora bien. Te hago otra, que también tenía otra. Respecto a las técnicas para conocer al usuario, ¿cuáles son las que mejor resultado os han dado, sobre todo para casos donde tienes muchos usuarios, que no puedes hacer, digamos, o no tienes tiempo para entrevistarlos a todos personalmente o hacer muchas pruebas, o no tienes recursos o dinero para hacer demasiadas pruebas? Vale, mira. Otra ¿Perdón? forma de ya practicarlo. Bueno, Pablo, aquí has mezclado varias cosas. Primero, ¿tienes dinero o no tienes dinero? ¿Vale? Eso te cambia radicalmente el tipo de cosas que puedes hacer. Luego también tienes que saber para qué quieres la investigación. Y ahí entra el concepto de cualitativo o cuantitativo. ¿Vale? Normalmente y ahí también depende de lo que quieras, hay técnicas que son más cualitativas y técnicas que son más cuantitativas. Cuando entras en el concepto cualitativo, de lo que quieres es más conocer la voz del cliente, conocer qué piensa, qué es lo que está pensando de utilizar tu producto, etcétera, pues hay unas técnicas. El cuantitativo, lógicamente, lo que te permite es validar algo. Si pruebas con una muestra muy grande y el grado de éxito, de acierto que tiene esa muestra grande es bueno, ostras, puedes decir, joder, lo hemos probado con una muestra representativa y por lo tanto esto que hemos hecho podemos tirarlo para adelante que esté bien, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que tener claro es eso. A nivel de qué técnicas utilizar, pues ya ahí entra depende, ¿vale? Si nos vamos al mundo cualitativo y pensando en algo rápido, que no tengas que involucrar a muchos usuarios, etcétera, hay muchas técnicas. Por ejemplo, habréis oído, lógicamente los focus groups, habéis oído, y habréis oído las entrevistas personales, por ejemplo. Pues bueno, ahí podríamos tirarnos ya muchas horas debatiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando trabajas en grupo, te puede salir el listo del grupo que siempre habla, que acapara todo, que influencia la decisión de los otros. En cambio, una entrevista no. En una entrevista personal con única persona, ostras, te va a decir todo lo bueno, te va a decir todo lo malo, cero condicionado por otras personas, por el cliente, por otros compañeros, y son muy enriquecedoras. ¿Es mejor una que otra? No, es que depende, Sí que te diría, por ejemplo, a nosotros que no fue... te ríes por el depende, ¿eh? Es que va de esto, muchas veces. Sí. No es fácil escoger la herramienta o la técnica adecuada. Si tú quieres hacer una investigación, posiblemente te diría, en este caso, comparando esas dos, ¿vale? Hay más técnicas, pero en esas dos que te he dicho, me decantaría por una entrevista, porque vas a sacar mucha más información de detalle. En el momento que a lo mejor quieras probar algo, no probar algo, porque probar una interfaz, si hacen la compra bien, posiblemente te vas a los test de usuarios, donde son individuales, les pones delante del producto y les haces que interactúen con él y lo pruebas. Pero mucho antes, a lo mejor al principio lo que te interesa es probar conceptos, testar conceptos, validar conceptos. Oye, nos vamos a una página web donde potenciamos más la compra de productos promocionales o nos vamos más a una web donde promocionamos la compra de productos, no sé, de valor o de uso diario. No sé, no tanto por el precio. Entonces, esas son pruebas que tienes que hacer, pero no son pruebas de interfaz, son pruebas de concepto. Pues ahí posiblemente es mejor que hagas una sesión grupal. Una sesión grupal, un focus, un workshop con usuarios, donde te permita debatir entre ellos, hacer ejercicios, poner diferentes opiniones en unas contra otras, ¿vale? Entonces, como ves, en función de lo que necesites, etcétera, ¿vale? Hablabas de la parte de pocos recursos, ¿vale? Cuando tienes pocos recursos, muchas veces aquí lo que interviene es los usuarios. Los usuarios cuestan dinero, tienes que captarlos y tienes que darles una gratificación, siempre que lógicamente sean usuarios de la calle. Si tú tienes una empresa, estás haciendo una intranet, pues vas a tener a tus empleados aquí, no te van a costar dinero, ¿vale? Entonces ahí ya entran conceptos de es mejor probar que no probar, es mejor probar pocos que muchos, es mejor probar usuarios que a lo mejor no sean el perfil adecuado que no probar nada. Fíjate lo que te digo, esto es un poco drástico, podría entrar en discusión. No, es que os llevo un rato diciendo el usuario objetivo, el perfil objetivo, etcétera, y ahora os estoy diciendo, pues mira, si no lo tienes, antes de no probar, pruébalo con alguien. Porque aunque no sea el exacto, a lo mejor te identifica algún error que no has identificado y dices, ostras, mira qué bien, nos lo has sacado. Pues incluso estaríamos ahí, ¿vale? Y luego ya cuando hablamos de test guerrilla, el concepto de que no tienes dinero, pues eso es mejor probar pocos usuarios pero probar más veces que no probar solo al final.
Es mejor probar 3 usuarios, buscar esos problemas, corregirlos y volver a probar otros 3, de tal manera que ya has corregido 3 y ahora vas a identificar más. Hay muchas variables, ¿vale? No sé si te he respuesto correctamente o un poco enfocado a lo que quería. Sí, sí. Está muy bien. Muchas gracias. ¿Vale? Más ¿Qué más? preguntas, venga. ¿Vosotros ya trabajáis con esto? ¿Os estáis adentrando en este mundo? Claudia, tú dices que no con la cabeza. ¿Te estás adentrando en este mundo? Venga, va, abre el micro. No, bueno, yo simplemente estoy aún viendo cómo funciona. En la empresa se trabaja con equipos multidisciplinarios, hay UX, tengo un par de compañeros que son, digamos, mis mentores y sobre todo intento ver cómo están funcionando con los test de usuarios, los journey maps, pero no, de momento yo no estoy aún trabajando de esto. Perfecto. Entiendo que si eres partícipe de metodologías como estas, aunque sea solo por compañeros, pues supongo que cosas que he contado te sonarán, ¿no? O Sí. problemas que hayáis vivido, o típico del usuario, nosotros defendemos y salta el técnico, esto no se puede hacer, cosas de estas, Sí, ¿no? sí, completamente. Muy bien. A mí en la empresa me han usado como conejillo de indias también. Claro, eso es bueno, eso es bueno. Nada, con el primer momento ya les rompí el programa, que luego siempre me dicen, no, tú no lo rompiste, ya estaba roto y tú viste dónde estaba roto. Efectivamente, eso es súper importante, es otra de las... Bueno, ya os he dicho que la investigación es un mundo, ¿no? Pero hacer entender al usuario que no le estamos evaluando a él, sino que estamos evaluando el producto es fundamental para que entiendan que no va con ellos y que pueden rajar todo lo que quieran, ¿sabes? Por decirlo así. Mira, me acabo de acordar de un fracaso. No es mío, Pablo, pero es uno de los primeros proyectos. Te hablo del 2002-2003. Joder, qué bueno, este siempre lo cuento, es verdad. Claro, en aquella época todo este mundo de la experiencia no estaba desarrollado, ¿vale? Pero hay una marca de ropa interior que a lo mejor la conocéis que se llama Uno, creo que es Uno, creo que es conocida, vamos, son de Cataluña, creo que están por Mataró. Yo soy de Barcelona, bueno, perdona, es que si, bueno, esto es a distancia, ¿no? A lo mejor sois de varios sitios, ¿vale? Es que soy de Barcelona pero trabajo en Madrid, por eso a veces me descoloco y hablo, no sé con quién estoy hablando. Se gastaron una millonada, no sé lo que es, pero mucho dinero porque nos lo decían, en hacer una página web. Una página web, pues para mostrar sus productos, o sea, una página web de la marca, de Uno, con el catálogo de productos. Claro, estoy hablando del 2003, querían ser super fashion y contratar a una agencia. La agencia se les fue la castaña, tú entrabas en la web y veías dibujados un chico y una chica. Y entonces cuando picabas, era el mundo, la época del flash, ¿os acordáis? No sé si alguno lo ha vivido. Picabas en el chico y entonces el chico empezaba a andar hacia ti, venía hacia la pantalla y era para entrar en el catálogo de hombre. Y picabas en la chica y venía andando y entraba en el catálogo de las mujeres, ¿no? Si os puedo decir que de 8 usuarios, 6 no supieron entrar en el catálogo, os lo digo. Entonces, gracias a Dios que a esa gente, pues alguno de los de dentro, o llegamos nosotros, no sé cómo salió el proyecto, dijeron, oye, vamos a hacer un test de usuario. Nos contrataron solo para hacer un test de usuario para evaluar. Lógicamente, para que no fuera la propia empresa que hizo el producto, pues que se evaluaran ellos mismos. Ostras, pues salió un test horrible, como os podéis imaginar. Me acuerdo, tengo grabado, y mira que hace años, la última usuaria. Estaba la responsable de la web al lado mío observando el test y vino una usuaria de estas que entendió perfectamente que eso no iba con ella, que eso iba a identificar los problemas de la web y empezó a rajar lo que no está escrito. ¿Pero cómo puede ser que una web de marca no pueda llegar y ver el producto? O sea, es que no me cabe en la cabeza, es que no puedo ni entender cómo acceder a ver el producto. O sea, imaginar al lado mío la de la web, se le cambió la cara radicalmente. Pues bueno, pues imaginaros. Lo más bueno fue el día de la defensa. Llegamos ahí al cliente y una mesa grande, sala de reuniones, una mesa en U, en cabecera el cliente y en un lado nosotros y en otro lado la empresa que había hecho la web. Imaginaros el panorama, ¿vale? Nosotros no hablamos de problemas, nunca hablamos de problemas, hablamos de oportunidades de mejora. Porque imaginaros que empezamos, aquí hay un problema, aquí hay un problema, aquí hay un problema. No, hay que suavizarlo. Oportunidades de mejora. Pues bueno,
antes de empezar la reunión, vino la responsable de la web, nos hizo así por la espalda, a mí y a mi jefe en aquella época, y me dijo, oye, que sepáis que hemos parado la web, la vamos a tirar a la basura. O sea, que le sepáis de entrada. Pues imaginaros, ¿vale? Este ejemplo es muy bestia, fue uno de los primeros proyectos que viví, para mí fue muy chocante, gratificante en el sentido de que por fin se ponía en valor la experiencia del usuario, ¿no? La usabilidad, la importancia de pensar en el usuario, de diseñar algo para el usuario, de evaluar. Pero sí que es verdad, también te tengo que decir que fue una época donde mucha gente, donde el 95% de las cosas se hacían así aún. Se hacían y luego algún iluminado quería probarlas, pero otros se lanzaban, ¿vale? Y está pleno, repleto de ejemplos, lo que pasa es que ahora no te sé decir concretos, de lanzar algo y empezar a quejarse los clientes. Aplicaciones internas de empresas, una intranet, una aplicación interna del trabajo diario, de lanzarlo y empezar a recibir quejas. Esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo había pedido, así de quejas, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso es lo que la experiencia intenta, todas estas metodologías para lo que trabajamos nosotros e intentamos evitar, ¿no? Que no suceda, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más o lo dejamos aquí? Venga, la última. ¿Alguien se anima? ¿Una más? Venga. ¿No? Bueno, oye, pues llevamos 3/4 de hora y yo creo que estuvo muy bien, ¿eh? La verdad es que, Antonio, muchas gracias porque para mí ha sido un webinar fantástico. Para empezar la asignatura ha estado perfecto, vamos. Me alegro. Esa es la idea, que os quede un poco la idea y ahora pues profundizar y a ver si a muchos de vosotros... Bueno, yo creo que ya habéis hecho el clic, ¿no? Si os habéis apuntado aquí, pues lógicamente es porque ya habéis hecho el clic y os interesa, ¿no? Pero yo lo hice al revés, yo lo hice un poco, no obligado porque era una opción optativa, pero fue después que me dieron la oportunidad de meterme en este mundillo y la verdad que es muy, muy bonito. Os invito a que sigáis. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Recordar a los estudiantes un resumen en el aula para poder evaluar el evento. Venga, buenas noches. Buenas Venga, noches. Muchas gracias gracias. chicos. Hasta Chao. luego. Adiós.